Muchas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Qué privilegio de nuevo el que tenemos de estar juntos estudiando la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Y es incluso tan eficaz que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Lo más precioso, lo más interesante que podemos hacer nosotros en la vida para conocer a Dios y también para mejorar nuestras relaciones interpersonales. En cualquier campo donde nosotros nos desarrollemos, es conocer y estudiar la palabra de Dios. No podemos negar que hay tanta situación en la vida que nosotros nos quita la paz, nos quita el sueño, pero cuando esas cosas vienen a nuestra vida, qué bueno es saber que tenemos un momento de solaz, un momento de refrigerio espiritual, donde podemos apartar un tiempo, unas 30 minutos, así como usted ha decidido hacerlo en este momento, para juntos estudiar la palabra de Dios y conocer más de estas verdades eternas que son, como la palabra de Dios, al igual que nuestro Dios, es eterna, no tiene fin. Es decir, lo mismo que hace 2000 años tuvo efecto en muchas personas, puede seguir teniendo efecto para su vida el día de hoy. Yo espero, hermano y amigo, que esta palabra que usted vaya a aprender hoy sea de mucho provecho para su vida espiritual, para su crecimiento y le pueda servir también en cualquier otro ámbito de su vida, donde usted se desarrolle. Entonces en este día vamos a ver un tema, un tema pero muy interesante. Es acerca de liderazgo. Estamos en una serie donde vamos a ver algunos temas, donde usted, si es líder, donde sea que usted sea líder, no necesita ser usted el jefe de 200 o 500 personas. En su casa, mamá, papá, ustedes son los líderes. En su trabajo, si usted está a cargo de un grupo de personas, usted es líder. En la iglesia, en cualquier lugar, usted puede desarrollar estos principios que le pueden servir en el ejercicio de su liderazgo. Este día vamos a ver cómo delegar tareas y cómo desarrollar a otros, cómo desarrollar otros líderes. Queridos amigos, hay muchas personas que son muy temerosas. Yo recuerdo que hace algún tiempo tuve el privilegio de ir a la iglesia Willow Creek en Chicago, en la ciudad de South Barrington, donde estaba el pastor Bill Hybels. Había desarrollado un congreso mundial de liderazgo y uno de los expositores dijo que hay liderazgo, si pensamos que hay liderazgo del 1 al 10 conforme a los dones, capacidades y talentos de cada persona, hay unos que quizás sean en nivel 1, otros en nivel 2, siendo el máximo el 10. Entonces muchas personas que quizás son 6 o 7 en su capacidad de liderazgo, cuando ven a otra persona bajo la supervisión de ellos, que tienen mucho más talento, más experiencia, son más capacitados, se sienten amenazados. Lejos de sentirse privilegiados de ser líder de este tipo de personas y desarrollarlos y potenciarlos para que le ayuden a llevar la carga que esta persona tiene, se sienten intimidados, se sienten sin capacidades, incapaces o qué sé yo. Entonces hacen a un lado a esa persona o no le permiten crecer más. Por el contrario, hay otros líderes que son 9 o 10, entonces se proponen capacitar, discipular, liderar a esas personas que tienen bajo su supervisión, de modo que lleguen a estar igual que ellos o incluso más arriba de ellos. Porque como dicen también, hay un principio de liderazgo que dice que la meta de todo líder debe ser que sus discípulos, que sus subalternos lleguen incluso a superarle. Eso quiere decir que usted como líder, no importa en el ámbito que usted se desarrolle, usted está haciendo un buen trabajo. Pero si ve a los demás como amenazas o sencillamente usted quiere hacerlo todo, entonces usted debería reconsiderar su posición como liderazgo. Es por eso que en esta tarde queremos darle algunos principios, proveerle de algunos principios para cómo usted pueda desarrollar mejor a esas personas que tiene a su alrededor. A mí me gusta decirle, y lo digo con toda honestidad delante de Dios, que a mí me gusta decirle a los que trabajan conmigo, mi sueño es
que Dios me dé una buena espalda, de modo que yo pueda agacharme y que todos los que trabajan alrededor mío, yo pueda servirles con la ayuda de Dios de trampolín, de modo que ellos puedan ser lanzados a crecer mucho más de lo que Dios me ha dado a mí el privilegio de crecer. A mi hijo, a mi esposa, yo les digo también, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes vuelen y vuelen más alto que yo. Porque Dios, hermano, si usted trabaja, por ejemplo, en la iglesia o donde quiera, en un lugar donde Dios le haya puesto para laborar, dele gracias a Dios y dígale: Dios, yo quiero brillar en tu nombre. La Biblia incluso dice también que una luz que se pone debajo de algo que no permita que brille, de nada sirve. Por el contrario, la luz debe ponerse en alto, así como los focos, las candelas en su casa, o un chandelier que a lo mejor usted tenga, lo pone en alto, de modo que esa luz se vea y brille, y el resplandor de esa luz llegue a muchos lugares, de modo que usted ya no camine en tiniebla. Ese es lo que quiere Dios, posicionar a usted para que usted pueda brillar con la luz de Cristo y dándole toda la gloria a nuestro Dios, toda la gloria y honra. Entonces, hermanos, hay una historia en la Biblia que usted la puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 18. Es la historia de Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el gran líder junto con su hermano Aarón, que guiaron al pueblo de Israel en su peregrinación a través de los 40 años del desierto hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida de Canaán, donde Dios no les permitió por diversas razones ingresar a Moisés y Aarón. Por el contrario, Josué, quien fue el apoyo, el brazo derecho de Moisés, sí tuvo el privilegio de entrar. Entonces, Moisés, durante ese peregrinar de 40 años en el desierto, mientras él guiaba al pueblo de Israel, Moisés llegó a ser esa persona que hacía todo. Él guiaba al pueblo, él daba palabra, él daba dirección, él ungía, él dirigía, él guiaba, él daba consejos. Es decir, él tenía que hacer todo. Aparte hacía los oficios sacerdotales junto con su hermano Aarón, recibía palabra de Dios, la transmitía al pueblo. Es decir, y aparte de eso tenía que estar lidiando con todas las quejas que tenía el pueblo de Israel, las quejas al momento que ellos estaban en el desierto, diciéndole: Moisés, allá cuando éramos esclavos teníamos carne, aquí no tenemos nada, tenemos calor, en el día tenemos frío en la noche. Entonces muchas quejas. Y él tenía que atender todo. Era una situación realmente que de un momento a otro Moisés podía colapsar. Un día su suegro de nombre Jetro, le dice: Moisés, él era el padre de la esposa de Moisés, una mujer de nombre Séfora, y la mamá de su hijo, que se llamaba Gersón, le dice a su suegro Jetro: Moisés, vas a colapsar. Así como vas, tú no puedes hacer todo. Entonces en el libro en el versículo 23 de Éxodo 18 dice: si esto hicieres, le dice su suegro Jetro, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Hay líderes, queridos amigos y hermanos, que lejos de ser aquellos potenciadores de personas, de lanzarlas como flechas, se convierten en embudo. Son aquellos como como cuando usted llega a mediodía a un redondel y quiere pasar, usted que ve aquello colapsado. Entonces ese redondel, lejos de ser ayuda, se convierte en un estorbo para la circulación libre de tráfico. Así también muchos líderes se convierten en un embudo, que no dejan fluir todo, de modo que las órdenes de los líderes pasen al otro lado y la gente pueda gozar de a lo que ha llegado. Por ejemplo, en el caso de una iglesia, los líderes debemos ser facilitadores, y es lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero Moisés escuchó a su suegro, le puso atención, le puso cuidado y dijo: debo hacer algunos cambios. Algunos cambios que Moisés se comprometió a hacer, y usted los ve a partir del versículo 20 de Éxodo 18.
Lo primero que hizo Moisés se comprometió a la comunicación. No se guardó él toda la comunicación, al contrario, comenzó a comunicarse. Un buen líder también es un buen comunicador. Usted debe tener transparencia con las personas a las cuales usted dirige. Si un pastor, debemos ser transparentes en la forma de trabajar con las personas. Los que tenemos el privilegio de ser líderes, pastores, de grupos, de personas dentro de la iglesia, necesitamos transparencia. Comunicarnos bien, comunicar la visión que Dios le ha dado a nuestros líderes para transmitirla a las personas que también están bajo nosotros. Debemos de comunicar. Ahora, hoy en día, a través de las redes sociales, con mucha facilidad usted puede, ya no hay excusa para no ser un buen comunicador. Usted necesita transmitir la visión, misión, dirección de la iglesia, objetivos, valores de su trabajo, de donde quiera que usted esté, y transmitirlo a las personas que están trabajando junto con usted. Y ser un buen comunicador, ocupar bien las redes sociales, no ocuparla para memes, para chistes, ni nada de eso. Ocupe bien sus redes sociales. Si usted está en un grupo de WhatsApp, no esté mandando dibujitos, no esté mandando memes. Usted mande lo que se le ha ordenado hacer, lo que se le ha comandado hacer. De modo que esa visión, esa misión de su lugar de trabajo, de su iglesia, donde quiera que usted esté, fluya a través de su organización o a través de su familia o de su iglesia, donde quiera que usted esté. En segundo lugar, Moisés, el otro cambio que él hizo transmitió la visión. En todo lugar donde usted está, debe haber visión. Si usted está en un lugar, en un trabajo, en una iglesia, donde quiera que esté, que no hay visión, estamos mal, hermano. Necesita usted reconocer la visión o conocer, identificar bien la visión de donde usted esté trabajando, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted esté, y comunicar esa visión a las personas que trabajan al lado suyo. Un pueblo sin visión, una empresa sin visión, no prevalece, no dura, porque la gente no sabe a qué le apunta. Por el contrario, una visión bien establecida y bien comunicada es también sinónimo de éxito en el presente y en el futuro. En tercer lugar, Moisés desarrolló un plan. Eso lo vemos en Éxodo 19:20. Usted necesita tener un plan. Usted no puede estar trabajando a la deriva donde quiera que usted trabaje. Hoy en día se enseñan muchas formas de planificar cronogramas. Está el cronograma de Gantt, está otro tipo de cronograma. Usted necesita establecer una línea base, objetivos a corto, mediano, largo plazo. Necesita usted tener métricas, indicadores de éxito. Es decir, hay muchas formas donde usted puede estar midiendo si acaso lo que usted está haciendo está teniendo el impacto deseado dentro de las personas a las cuales usted es su mercado meta, o de las personas a las cuales usted quiere llegar. Hay que tener un plan bien establecido, y un plan bien desarrollado también es sinónimo de éxito donde quiera que usted ve. Hago un paréntesis aquí. Mire que todos estos principios son bíblicos, pero son aplicables también en su lugar de trabajo, en su casa, en su empresa, donde quiera que usted tenga el privilegio de estarse desarrollando. Luego dice en Éxodo 19:21 también que Moisés, él mismo, el líder, seleccionó y entrenó a otros líderes. Si usted es líder, usted tiene un privilegio grande, y usted tiene el privilegio de, junto con los directores de su organización, de su empresa, o de su iglesia, o de su casa, usted puede también desarrollar a otros líderes. Yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo, yo tuve 3 hermanas, no tuve hermanos varones, 3 preciosas hermanas que Dios me regaló. Y junto con ellas me acuerdo que mi mamá, por supuesto, una persona que está criando a 4 hijos, necesita conocer a esas personas. Entonces mi mamá, ella nos fue enseñando a cada uno de nosotros y nos daba asignaciones dentro de la casa, pero las hacía bien de acuerdo a las capacidades, a los dones, talentos que cada uno de nosotros tenía. Por ejemplo, desde pequeño yo lavaba el carro, yo regaba las plantas, yo hacía las cosas donde había que hacer algo de fuerza, a mí me tocaba. Mis otras hermanas aprendieron a planchar, a lavar, a hacer comida y todo, pero al final todos aprendimos de todo un poco,
porque mi mamá nos desarrolló y nos seleccionó y sabía cuáles eran nuestros dones y conforme a eso nos fue entrenando. Usted como líder tiene el privilegio de conocer a qué personas puede usted delegar ciertas actividades y sabe que hay una diferencia entre delegar y empoderar. La mayoría de personas solamente delega. Dice, andamos ve aquella silla, andamos ve aquella mesa, haz el café en esta cafetera, tú vas a ser el encargado de anillar todo este material, tú lo vas a fotocopiar, etcétera, etcétera. Solamente delegan. Por el contrario, hay otra palabra que es muy interesante, es empoderar. Usted debe saber bien, conocer bien a la gente con la que usted está trabajando y debe saber a quiénes usted puede delegar, pero también debe conocer a quién puede empoderar. Empoderar por eso es sinónimo de la palabra poder, es decir, compartir poder, dar autoridad. Así como Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, le dijo a sus discípulos, los empoderó cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y no dijo, y junto conmigo van a ser testigos, sino que dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los empoderó para llevar el Evangelio. Hay otras porciones de la Biblia donde le dijo, ustedes también van a hacer milagros, van a hollar serpientes, van a liberar poseídos de demonios, es decir, les dio poder. Usted necesita darles una cuota de poder también a ciertas personas según las capacidades que tengan para que estas personas también se vayan desarrollando y no le toque hacer a usted solo el trabajo que otras personas con mucho gusto le ayudarían a realizar. Otro de los cambios que hizo Moisés fue, los envió a servir basado en sus dones, es lo que hemos estado hablando. Usted conoce cuáles son los dones y talentos de la persona que trabaja con usted. No va usted poner, digamos, si estamos en un contexto de iglesia, no va a poner usted a cantar a alguien que no tiene el talento para cantar, ni va a poner a enseñar a alguien que no tenga la capacidad de hablar en público. Ahora, si usted ve potencial en alguna persona que puede hablar en público, usted trabaja con ella, le enseña los principios bíblicos para superar los temores y miedos, y luego cuando esa persona esté lista y tenga la experiencia suficiente, usted también la pone a hablar en público. Entonces usted conoce los dones de esas personas que trabajan con usted, los talentos de esas personas que también trabajan con usted. Y si hay alguna persona que tiene potencial, usted pues le ayuda a desarrollar ese don o ese talento que esa persona tiene hasta que pueda ser capaz de asimilarlo y desarrollar el talento por ella misma. Luego otra cosa que hizo Moisés fue, él como Moisés hizo lo que ellos no podían hacer. Usted tiene el privilegio de ser líder. Usted como papá en su casa, hay cosas que solamente usted como padre de familia puede hacer. Hay cosas que la mamá, que solamente ella puede hacer como mamá. Y, es decir, está bien desarrollado. Dice la Biblia que hizo al hombre y también hizo a la mujer. Y cada uno puede desarrollar los dones que Dios le ha dado dentro de la casa. Y los hijos se fijan. Y ellos saben cuando hay desunión, ellos saben cuando, de repente cuando su hijo ve que su mamá está subida en una escalera queriendo vaciar los canales de la casa que se han llenado de hojas y por eso hay goteras por todos lados y el esposo está allí acostado en la cama viendo la Champions, viendo televisión, viendo partidos de fútbol, algo no está bien o mucho no está bien. O cuando usted ve que el esposo es el que está ahí planchando y cuidando al niño y la mamá está haciendo otras actividades, algo no está bien. El trabajo en casa es un trabajo compartido. Entonces, hay cosas que solo papá puede hacer, hay cosas que solo mamá puede hacer y hay cosas que juntos, como padres de familia, pueden ser. Eso también en su trabajo, si usted es el encargado de tomar decisiones, eso es algo que solamente usted puede hacer y desarrolle y hágalo bien. La Biblia dice que hagamos todo como para el Señor. No espere flores, no espere coronas todo el tiempo aquí en la tierra. Recuerde que usted está trabajando para nuestro Dios. Dios es un juez justo. Dios es un buen jefe. Él es un buen jefe.
Y ¿sabe qué? Dios paga bien. Hagamos bien las cosas. Y si lo hacemos dentro de la iglesia, somos líderes, somos servidores en la iglesia, considerémonos privilegiados. Por eso es que cuando a uno le dicen, mire, usted va a tener el privilegio de enseñar, usted va a tener el privilegio de ser el servidor que esté en la puerta dando la bienvenida. Es un privilegio que a usted Dios le ha dado. Considere ese privilegiado que lo han tomado en cuenta para dar la bienvenida a la persona que llegan o a estar ayudando en el estacionamiento de la iglesia o en cualquier otro privilegio que usted pueda tener. Sabe que yo tengo el privilegio de ser pastor asociado en la Iglesia Centro Cristiano Internacional, un privilegio inmerecido que Dios me ha dado, pero que yo lo hago con mucho gusto porque lo hago para Dios y lo hago también para apoyar a mi pastor. Ahora bien, hubo una vez que cuando nos trasladamos al templo, había una cantidad enorme de sillas que habían estado guardadas por más de 1000 sillas por mucho tiempo y estaban polvosas y daba tristeza ver ese montón de sillas nuevecitas bien polvosas. Entonces hicimos una convocatoria para que personas voluntarias vinieran y mire, vinieron algunas personas, pocas por cierto, pero vinieron y comenzaron, nos trajeron aspiradoras, otras con las escobas, le quitaron el mango y comenzaron a sacudir, otros estaban con ¿cómo se llama? Con mangueras, limpiando todo el polvo. Era cosa preciosa ver aquella iglesia en acción, preparando para recibir a las personas. Llegamos a más de 2 de la mañana, 3 de la mañana limpiando para que al día siguiente a las 8 de la mañana poder recibir a la gente en la iglesia. Pero al momento que yo lo hacía, teníamos que mover 5, 6, 7 sillas en nuestros hombros para movilizar más de 1500 sillas y colocarlas. Otros estaban allá ubicándolas con cinta métrica y todo, de modo que aquello quedara bonito. Hubo un momento casi a medianoche que yo sentía ya la espalda destrozada y estaba cansado. Yo decía, ay, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo ya no tengo edad para estar haciendo esto. Entonces, Dios me recordó esa porción de la Biblia que dice que hay que hacer todo para Dios. Así que, hermano, lo que Dios lo ponga a hacer. Yo he tenido el privilegio de estar predicando, enseñando, orando por enfermos en hospitales, moviendo sillas dentro de la iglesia, ayudando en el sol fuerte, en el parqueo, haciendo de todo. Me encanta hacerlo porque lo hago para Dios. Hermano, cuando usted haga algo, siéntase privilegiado porque lo hace para Dios. ¿Sabe qué? Dios se fija en lo que nosotros hacemos. Lo hacemos con gusto también cuando recibimos el llamado de nuestros líderes, lo hacemos con el mayor de los gustos para apoyar a nuestros líderes, pero sobre todo para servir a nuestro buen Dios. Continuando, ¿por qué, hermanos, es que algunos líderes fallan en desarrollar personas? Muchos líderes se dan cuenta que capacitar a otros, queridos hermanos, es un trabajo difícil. Hay personas que son fáciles de aprender. En un 2x3 saben lo que tienen que hacer. Hay otras personas que les cuesta obedecer. Hay otras personas que quieren seguir sus propias agendas. Pero por eso hay personas que fallan. Habemos personas que más de alguna vez hemos cometido algún error escogiendo personas porque no nos damos cuenta que capacitar a otros es un trabajo bastante pesado. Otros líderes realmente son inseguros, como decía al principio. Son inseguros o tienen una imagen muy pobre de sí mismo, hermano. No importa que usted se sienta menos. Recuérdese que a usted, si por ejemplo usted tiene un privilegio en la iglesia, Dios lo ha escogido. Dios se ha fijado en usted. Desarrolle su privilegio, no importa el privilegio que sea, pero hágalo para el Señor. Ya no tenga ninguna inseguridad. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Dios quiere que nosotros salgamos de nuestra zona cómoda y comencemos a trabajar en la viña del Señor. Algunos otros sienten que son los únicos calificados para hacer el trabajo. Sabe que yo una vez fui a una actividad en un lugar en Sonsonate y la persona que era el anfitrión debía de estar dando la bienvenida. Habíamos llegado con 20 personas de diferentes lugares a ese lugar y de repente llegamos y la persona encargada no estaba. Cuando
nos dimos cuenta, andaba ya moviendo sillas, moviendo guacales, haciendo de todo, dando la bienvenida. Él estaba haciendo todo. Cuando le preguntaron, le dijimos, venga, usted no tiene por qué estar haciendo eso, que no hay otras personas que lo pueden hacer. Y él dijo, solo yo puedo hacer esto. Qué difícil cuando usted piensa que solo usted puede hacer las cosas. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos para que hagamos diferentes actividades. Y en cualquier lugar que usted se desarrolle, si Dios lo ha puesto ahí, no se siente incapaz de ser un buen padre. Usted puede ser un buen padre en el nombre del Señor. Usted puede ser una buena mamá en el nombre del Señor. Usted puede ser un buen jefe, un buen coordinador, un buen director, un buen supervisor en su lugar de trabajo, porque Dios lo ha puesto ahí. En la iglesia hay pastores, hay líderes, hay profetas, hay cantantes, hay de todo. Dios ha puesto todo tipo de líderes porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. Hagámoslo, mis queridos hermanos, y hagámoslo bien. Hay personas también que tienen desconfianza de otros, no confían en otros. Usted confíe que Dios lo ha puesto así. Tenga confianza que Dios es el que le va a recompensar por el trabajo que usted desarrolle. Entonces, confíe también en los demás, porque usted no es el único. Somos más de 7,000 millones de personas aquí en la tierra. Y donde quiera que usted está, hay otras personas a su alrededor. Todos tenemos diferentes dones y talentos, no solamente usted. Entonces usted debe aprender también a confiar en otras personas. Otros líderes tienen malos hábitos y una perspectiva que es no bíblica. Como les decía, de esta persona tenía el hábito de desconfiar de los demás, de creer que solamente él podía hacer las cosas. No crea que solo usted las puede hacer. Hay personas que pueden hacer cosas mejor que nosotros. A mí por eso me gusta empoderar a mis líderes, a los que trabajan conmigo, y decirles, mire, aquí está mi espalda, salte sobre mis espaldas, aproveche estas espaldas y salte, comience a predicar, comience a enseñar, comience a orar por enfermos. Dios le va a ayudar, Dios le va a ayudar a desarrollar esos dones y talentos que Él mismo le ha dado para que usted los ponga al servicio de las personas que están a su alrededor. En sexto lugar, hay líderes que fallan en desarrollar personas porque tienen una baja credibilidad en las personas. Para ellos las personas no sirven, para ellos las personas no pueden hacer las cosas bien, para ellos las personas no son suficientemente obedientes, no tienen suficientes dones, no tienen suficientes talentos. Qué mal estamos. Es como un grupo de alabanza. En toda iglesia permanentemente deben estar haciendo audiciones y de modo de no quemar, porque de repente nos damos cuenta que hay buenas personas también para tocar un instrumento, para cantar, y también pueden estar rotando, de modo que todos tengan ese privilegio. Cuando alguien está enseñando, la gente se va a aburrir de vernos solamente a nosotros. Necesitamos desarrollar a otras personas también para que nosotros comencemos a ver y desarrollar y darle oportunidad a esas personas que comiencen a desarrollarse. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas veces es cierto, los obreros son pocos, pero son pocos porque no hemos buscado líderes, no hemos buscado cómo desarrollar a otras personas que están alrededor nuestro. Entonces hay que creer también en los dones y talentos que otras personas Dios ha puesto y que pueden tener, e incluso que puedan tener capacidades mejores que cada uno de nosotros. Luego, hay líderes que fallan en desarrollar personas porque no saben cómo entrenar a otros. Dios nos ha dado el privilegio de ser líderes de otras personas, y eso significa también que debemos tener la capacidad de desarrollar a otras personas. Me encanta la historia de nuestro Señor Jesús. Lo primero que Él hizo cuando vino a la tierra fue comenzar a buscar a quienes lo iban a acompañar en el desarrollo de su ministerio, y Él se hizo 12 discípulos, a quienes Él discipuló, enseñó y luego también empoderó para que llenaran la tierra de la palabra de Dios, del evangelio de nuestro Dios, de las buenas nuevas de nuestro Dios. Y así fue que usted encuentra en la Biblia Pedro, Jacobo, Natanael, Pablo, Judas, Mateo, bueno, un montón, 12
discípulos, usted los puede ver con diferentes dones y talentos. Mateo era un publicano, Pedro era un pescador, Pablo era un doctor en la ley, es decir, varios discípulos de nuestro Dios. Pablo fue el que se anexó de último después de la traición de Judas. Pero así debemos aprender a entrenar a otros. Y por último, los líderes fallan en desarrollar a otras personas porque es más fácil liderar a seguidores que a líderes. Mire qué peligroso eso. Hay muchos que lo que prefieren es seguidores y no desarrollan a otros líderes. ¿Por qué? Porque el seguidor solo va, así como va una gallina delante y todo el montón de pollitos detrás. La gallina dice cacaraquea y los pollitos comienzan a piar detrás de ella. Entonces, es bien fácil eso. Buscar gente que solo le siga, pero desarrollar otros líderes significa sacrificio. Significa que usted va a invertir tiempo en ellos. Significa que usted va a ser un buen ejemplo de ellos. Significa también que en más de alguna ocasión ese líder va a desafiarle, le va a decir, ¿sabes qué? Quizás lo que tú estás diciendo no lo es mejor y podemos irnos por esta otra dirección. Y si usted es un buen líder, también es una persona que aprende a escuchar. Una persona debe aprender a escuchar y de repente nos van a decir, estás equivocado. Y debemos ser humildes, porque el que no escucha no es humilde, y el que no es humilde no está capacitado para estar dirigiendo la obra del Señor, como líder, como maestro, en cualquier lugar, incluso en su casa. Sus hijos cuando ya crecen le van a decir también, papá, mamá, eso que estás diciendo no es correcto. Y si usted es humilde, le va a decir, hijo, discúlpame, tienes razón. Y debemos aprender a ser humildes y escuchar también a otras personas. Queridos hermanos, mire qué tema más interesante, se nos fue el tiempo, había mucho más material, primero Dios más adelante vamos a continuar con este tema que es muy pero muy interesante. Pero recuerde, todos los días sábados estamos estudiando la palabra de Dios y este mes estamos aprendiendo diferentes principios de liderazgo que estoy seguro que usted, si lo sabe aprovechar, va a tener un gran saco lleno de nuevos principios que usted puede desarrollar en cualquier ámbito de la vida donde Dios le dé la oportunidad de liderar, en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, en cualquier lugar donde Dios lo haya puesto. Le pido a Dios de todo corazón que Dios le dé sabiduría, que Dios lo llene de su gracia y que usted sea exaltado por Dios donde quiera que usted vaya, porque al momento que usted sea exaltado, toda la honra y toda la gloria va a ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos ustedes.